Bienvenidos a este nuevo video, en el cual vamos a aprender a manejar los diccionarios y a qué son. Así que vamos a hacer como de costumbre un nuevo archivo, y a este lo vamos a guardar como diccionarios.py. Voy a establecer el intérprete y la codificación. Ahora, ¿qué son los diccionarios? Un diccionario es ni más ni menos una estructura de datos y un tipo de dato en Python que nos permite almacenar cualquier tipo de valor, al igual que las listas o las tuplas, y los diccionarios nos permiten identificar cada elemento por una clave, también conocida como key. El diccionario se empieza definiendo de la siguiente manera. Por ejemplo, diccionario es igual a dic. Y aquí podemos definir el contenido de nuestro diccionario. Por ejemplo, nombre es igual a alumno. Plataforma es igual a Udemy. Y nuestra edad, por ejemplo, edad es igual a 18. Abajo voy a imprimir el contenido del diccionario. Print diccionario. Si guardo y ejecuto, voy a la carpeta donde tengo este programa. Python diccionarios.py. Si ejecuto, vemos que se nos muestra el contenido de esta manera. A esto que se encuentra entre comillas y como primer valor se le conoce como key, y a este como value, llave y valor. En un diccionario, los valores se separan por comas, al igual que en las listas o las tuplas. Sin embargo, para acceder a este valor, necesitamos la llave, la cual es esta. Si queremos acceder, por ejemplo, al nombre, debemos de poner la key o la key. En este caso, la key sería nombre. Si guardo y vuelvo a ejecutar, aquí tuve un error, ya que esto iba entre comillas, ya que esta key es de tipo string. Y si vuelvo a ejecutar, ahora sí, ya no tendré ningún error y nos mostrará el value, o el contenido de esa llave, la cual es alumno, tal y como lo definimos aquí. De la misma manera, esta sería la key, y este sería el contenido, o el valor. También podemos definir un diccionario vacío de esta manera. Únicamente poniendo llaves. Los diccionarios tienen distintos métodos, y el primer método que vamos a conocer es ítems. Ítems nos sirve para que nos pueda devolver una tupla, tal como el tipo de dato que vimos anteriormente, y nos devuelve una tupla el cual contenga tanto la llave como el valor. Pero vamos a llevarlo a cabo para entenderlo mejor. Vamos a hacer una nueva variable, por ejemplo, a es igual a diccionario.items. Y aquí voy a imprimirlo. Print a. Y aquí igual voy a imprimir. En una estamos imprimiendo el diccionario, y en la segunda estamos imprimiendo las tuplas que nos tiene que devolver. Si ejecuto de nuevo, vemos cómo son ahora dos tipos de datos diferentes. En el primero vemos el diccionario como tal, y en el segundo ya vemos una lista con tuplas. Por ejemplo, edad, nombre y la plataforma que sería Udemy.
Voy a comentar esto por aquí. Y otro método de los diccionarios es la función copy. Esta nos permite copiar el contenido de un diccionario a otra variable. Por ejemplo, b es igual a diccionario.copy. Si imprimo b, me va a devolver una copia exacta del diccionario. De esta manera podemos trasladar el valor de esta variable a esta otra. Voy a comentar esto de aquí y esto también. Otro método es el método case o keys, y este nos sirve para obtener las llaves que contenga un diccionario. Por ejemplo, case va a ser igual a diccionario.case. Y si aquí imprimo igual case, vamos a ver lo siguiente. Vemos que nos está devolviendo las llaves que contiene este diccionario y con las cuales podemos acceder a su determinado valor. Otro método que también es muy importante es values. Y este nos va a retornar una lista que serán los valores de las llaves y funciona de esta manera. Por ejemplo, values es igual a diccionario.values. Si imprimimos values, vamos a ver lo siguiente. Vemos que ahora ya no nos está mostrando la llave, sino el contenido de esta. Los diccionarios es algo que vamos a estar trabajando mucho en módulos ya más avanzados cuando comencemos a interactuar con el scripting para hacking. Por ejemplo, para poder analizar una respuesta. Continuando con esta clase, a un diccionario también lo podemos recorrer con un bucle for, para que no se nos muestre todo de lleno en pantalla como simplemente imprimiendo el diccionario. Y para ello haremos lo siguiente. For n, por ejemplo, in diccionario.case. Ahora vamos a imprimir tanto la llave como el valor. Print, paréntesis, n más, y ponemos por ejemplo, su valor es, ponemos otra vez más, diccionario, n. Si guardo, voy a limpiar por aquí. Y si ejecuto de nuevo, aquí tuve un error, ya que me faltó el paréntesis. Se lo voy a poner. Voy a guardar. Y si vuelvo a ejecutar, bien, aquí tenemos otro error, y es porque no se pueden concatenar cadenas con enteros. Pero esto no es ninguna limitación, ya que como les dije, podemos usar la función de format. Así que voy a abrir llaves, voy a poner su valor es, y otra vez llaves. Voy a poner un puntito y voy a poner format n, diccionario n. Voy a guardar. Y si vuelvo a ejecutar, vemos que ahora sí funciona. Primero nos está diciendo la key, su valor es y el value o el contenido. Y esto funciona de la siguiente manera. Primero, con n recorremos todas las llaves que contenga el diccionario. Esa llave va a pasar a ser igual a n. Entonces, para acceder al valor de esa llave, ponemos diccionario y la llave. En este caso, aquí estaría mostrando la llave y aquí el valor.
Ahora, vamos a pasar también con otro tema muy interesante, el cual es el list compression. Cualquier duda que hayan tenido sobre este video, pueden dejarla en un comentario y yo trataré de respondérsela lo antes posible. Y si no, pueden revisar este video por si algo no ha quedado claro.